hacer una masa muy importante. Lleva muy pocos ingredientes, solamente 125 gramos de harina, y que se llama la masa del strudel, pues una masa golpeada. Por ejemplo, que en la cocina lo podemos utilizar tanto para el dulce como para el salado. Luego lleva 3 cucharadas de aceite, medio huevo, y luego tanta agua tibia hace que yo tome una masa no dura, sino bastante blandita. No es una masa amasada, sino una masa golpeada. Es una masa más poquito blandita. Al principio es medio pegajosa. Por ejemplo, tanto los alemanes como los suizos, últimamente ha surgido muy distintas formas de hacer el strudel. Por ejemplo, el strudel salado, el strudel de queso, el strudel de papas. Por ejemplo, los coreanos la hacen con las, ¿cómo se llama? Brote de soja, que es una cosa muy importante. Todavía, por ejemplo, en vez de agregarle agua, yo me mojo los dedos para que no me llegue demasiado agua. Se junta todo lo que queda sobre la mesa. No tiene que dar ningún residuo. Las manos limpias con un poquito de harina. Eso va muy bien para el ama de casa. La mesa limpia, las manos limpias. Y ahora se empieza. Se golpea tanto, hace que la masa quede bien, bien, bien suave. Suave y lisa. Por ejemplo, esta masa, no se puede dejar, por ejemplo, esta masa en la heladera, ni el freezer tampoco, a no ser que uno puede hacer los bocaditos, tanto salados como dulces, cocinarlos y dejarlos en el freezer. O si no, dejarlos, armarlos, frizarlos y después dejarlos en bolsitas. Eso sí se puede hacer. Pero la masa nunca guarda en la heladera. Cuando la masa se hace este movimiento que yo tiro y se estira, la masa está perfecta. Lo que importa mucho en esta masa, por ejemplo, el descanso. Como mínimo 20 a media hora de descanso, en lugar más templado. Tapado y templado. Lo que hay que tener en cuenta es que esta masa no tiene que agrietarse. Hay que empaquetarle muy, muy bien. Y se lo deja descansar, por ejemplo, en lugar templado. Como mínimo 20 a media hora es el descanso. Cuanto más descansa, cuanto más es más fácil para extender. Y yo, por ejemplo, tengo ya una preparada que la voy a para poderla seguir estirando. Es una masa descansada. Se pone un poquito de harina sobre la mesa. Primeramente, se lo estira con el palo de amasar. ¿Ven cómo se estira fácilmente? Porque la masa que está bien, bien, bien descansada. Cuando la masa tiene esta forma, entonces empieza con las manos. Las manos, por ejemplo, se espolvorea con un poquito de harina para que no se me pegue.
y se empieza a estirar. La masa de hojaldre es completamente diferente. La masa de hojaldre, por ejemplo, lleva manteca, igual cantidad. En cambio, esa tiene apenas poquito de aceite. O también se puede utilizar manteca, pero para 250 gramos van 25 gramos de manteca. No lleva manteca. Hay una anécdota de esta masa, dice que tiene que ser tan finita que se puede leer una carta de amor. Y en esa carta de amor tiene que ser palabras muy especiales, especialmente la parte positiva. Así hay una anécdota de esa masa. Ahora se pone sobre un repasador. Y aquí se la termina estirarla. Cuando de vez en cuando se rompe un poco, entonces uno trata de darle un remiendo de masa. Si la masa, por ejemplo, está bien golpeada y bien descansada, ustedes notan puro que hay globitos y se puede estirar perfectamente. Si la masa no está bien descansada, usted no la puede estirar. La perfección. Para un strudel, por ejemplo, más o menos van 750 gramos de manzana. La manzana tiene que estar cortada, pero muy finita. Si no está cortada bien finita, la masa se rompe. Bueno, por ejemplo, ahora se cubre todo con crema chantilly. La crema chantilly no tiene que estar ni dura ni blanda. Por ejemplo, que tiene nueces y manzana y pasas. En cambio, ese es el vienés. El vienés tiene crema chantilly y las pancitas ralladas y azúcar y canela, nada más. El origen, realmente, yo no podría decir porque sé tanto en Alemania como en Suiza se hace. Dice que origen sería Hungría, pero no sé si era verdad, ¿no? Pero yo lo que recuerdo, lo que más lo hacen los alemanes y los suizos. Y lo hacen, por ejemplo, el strudel como cena, tipo cena. Y con café. Y otros también lo sirven, por ejemplo, corten el strudel y lo rocían con crema chantilly. Pero ese es distinto, distintos lugares. Ahora, por ejemplo, se cubre con los bizcochos. Para cubrir se necesita 100 gramos de bizcochitos molidos. El contacto que hay entre crema chantilly y los bizcochitos se hace el relleno. También, por ejemplo, si uno no tiene directamente bizcochitos, porque muchas amas de casa no van a encontrar bizcochitos, entonces ellos utilizan pan rallado.
Sobre eso va ahora las manzanas. La manzana cortada bien, bien finitas, pero no ralladas. Mire, la mejor manzana para mí es la Rommel, porque la Rommel no es tan aguachenta. Por ejemplo, la verde es muy aguachenta. Al ser muy aguachenta, se revienta el strudel y se larga todo el jugo a la masa. Pero la mejor para hacer el strudel es la Gindavit, o si no, ¿cómo le llama la otra? La amarilla, la Golden. Son dos manzanas que son muy especiales para hacer el strudel. Bueno, ahora se espolvorea con azúcar y canela. 4 cucharadas colmadas de azúcar con media cucharadita de canela. Ese, por ejemplo, no lleva manteca. Y tampoco lleva mucho azúcar. Por ejemplo, los europeos van a encontrar que no llevan mucho azúcar. Las cosas más bien tienen que tener el sabor del contenido, de la fruta, pero no mucho azúcar. Y ahora con el ayuda del repasador se arrolla. Y a medida que se va arrollando, se le cierra en las puntas. Si la masa está bien trabajada, eso no se rompe. Ahora, por ejemplo, se manteca solamente donde va el strudel, no toda la placa. Y con la ayuda del repasador se arrolla, se pone el repasador para abajo. Y con toda elegancia usted lo agarra. Y ahora, por ejemplo, con la mano se la acomoda. Y se lo pinta con huevo. Y aquí, como me ha quedado medio huevo, con eso se pinta. Hay que tener mucho cuidado cuando se lo pinta para no romper la masa. Por ejemplo, con esta cantidad de harina, yo podría hacer 2 strudel. Hago 75 y puedo hacer un strudel salado y otro strudel dulce. O si no, puedo hacer bocaditos chiquititos, tanto dulces como salados. Y ahora, por ejemplo, se puede poner a cocinar, pero no en horno caliente, en horno moderado, porque si no se cocina para afuera y adentro queda crudo. Generalmente 45 a 50 minutos, en horno moderado, lentamente. Por ejemplo, al salado lo pueden hacer con jamón y queso, pero el queso tiene que ser siempre un queso duro, más bien el Fontina, el Gruyère, el Emmental. Por ejemplo, hay otro que también se utiliza, el de cebolla dorado con panceta. Después el que está del otro con el strudel de, ¿cómo se llama? El repollo, que se va con panceta, huevo. Esas son todas variantes que hay. Bueno, eso se le vamos a poner ahora a cocinar.
Se pone a cocinar 45 a 30 minutos, depende el tamaño que es el strudel. Por ejemplo, si esa masa yo hubiera hecho 2 strudel, se cocina menos cantidad, ¿no? Pero eso, por ejemplo, 35 a 40 minutos. Y luego al sacarlo, antes que se enfríe del todo, se cubre con un baño, un glaseado. Puede ser un glaseado de vainilla, un glaseado de limón, o si no, un glaseado de un licor. Los suizos hacen un glaseado de kirsch. O si no, directamente se espolvorea con azúcar impalpable. Hay otra forma de hacerlo, que cuando lo sirven, lo rocían con crema previamente batida. O si no, con un trocito de helado de crema. Esas son las variantes que hay para el strudel. Pero siempre el strudel nunca lo sirven frío, generalmente tibiecito. Ahora vamos a preparar el baño, el glaseado, que puede ser de distintas formas. Para el glaseado del strudel que estamos haciendo hoy, necesita 4 cucharadas colmadas de azúcar impalpable. Ahí adentro se puede ver un licor, el kirsch o el rum, que queda una pasta bastante exquisita. Y siempre al strudel hay que cubrirlo cuando está todavía tibio. También yo lo puedo hacer, por ejemplo, con un jugo de fruta. Puede ser de limón o de naranja. Hay otra opción también, se puede hacer con agua caliente para dar el gusto de almendra o de vainilla. Entonces, en ese caso se hace con agua hirviendo de a poquito y luego al final se le agrega unas gotitas de esencia de almendra o de vainilla. Esas son las fórmulas que hay. Ahora vamos a hacer el rum. Entonces yo voy a agregar un poquitito de rum. Mientras tanto se me va mezclando. Hay que tener mucho cuidado que el glaseado no sea liviano, tiene que ser bastante espesito. Así más o menos, un poquito más podría ser. Que cae pesado. Ese glacé se utiliza mucho para glasear las trenzas, las medias lunas. También se le puede deglasear, por ejemplo, un simple bizcochuelo. Para panes, para pancitos, para los brioches. Para todo eso se puede utilizar ese glacé. Pero siempre glasearlo en tibiecito. Por ejemplo, si yo quiero glasear un strudel que yo tengo guardado en el freezer, cuando lo saco, lo tengo que glasear con un glacé caliente. Y lo caliente hay que glasear con glacé frío. Esas son las fórmulas que hay. O sea, todo lo que sea frío, con caliente. Y lo que sea caliente, con frío. Para que arriba quede bien brilloso. Si no, queda opaco. Ya pasó el tiempo en la cocción. Vamos a sacarlo del horno. Mire, así tiene que ser, a punto. Ahora lo desmoldamos. Y luego lo cubrimos mientras está calientito con el glacé. Bien espesito. Se hacen calientitos, no demasiado caliente, para que reciba el color brillante, para que no quede opaco. Ese glacé también sirve para los arrollados y también para cubrir un bizcochuelo.
Y ahora vamos a poner una pequeña decoración. Especialmente cuando queremos regalarlo, tiene que tener siempre un sentido artístico. Lo combinamos. Y cuando se acuerden de hacer el strudel, se van a acordar de mí. Un sentido es que no se olviden de ningún ingrediente. Y siempre que sea con un acto de humildad, no de soberbia. Porque el símbolo de la violeta es la humildad. Y ese que no se olviden de nada, de nada.